Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a la señora comisionada, a la señora secretaria. Soy Alejandro Carranza. El día de hoy me acompañan las doctoras Mayer de Abril y Edna Roa, quienes son defensoras de derechos humanos en este caso particular que hemos venido denunciando. Nuestro asunto es sencillamente que tras la paz que se hizo en el territorio colombiano, tras décadas de conflicto en Colombia, con cientos de mutilados, miles de muertos, desplazados y una condena a la pobreza aprovechada por reclutadores de la barbarie a la que eran arrojados los campesinos y todas las personas sin posibilidades, finalmente un día en el año 2016 se silenciaron más de 13.000 fusiles que hacían la guerra y evitaban el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Entonces llegó a Colombia por fin una palpable esperanza de paz, pero con ella llegó también la contradicción, llegó una oposición acérrima que empezó a atacar ese acuerdo de paz. La idea de paz que nació en Oslo, que se discutió en La Habana, se celebró en Cartagena y finalmente se firmó en el Teatro Colón de Bogotá, trajo consigo el descontento de la extrema oposición colombiana por no materializar su ideal de una paz construida sobre la base de una victoria militar total y miles de años de prisión, como lo deseaban para todos aquellos que plantearon ese conflicto asimétrico. Sin embargo, desde ese acuerdo de paz, ese acontecimiento del año 2016, la Fiscalía General de la Nación asumió una posición que iba en contra del acuerdo de paz. La Fiscalía General de la Nación colombiana en ese entonces era dirigida por el doctor Néstor Humberto Martínez Neira y él estableció en esa institución un plan estratégico del año 2016 al 2020 en el que instituyó objetivos que encaminarían a esa fiscalía para atacar el acuerdo de paz y atacar la paz que los colombianos estaban buscando. Para ello, lo que organizó la fiscalía fue a través de falsos testimonios, de diferentes estigmas sociales, de diferentes antecedentes judiciales, conformar unos grupos supuestos para perseguir y encontrar los supuestos activos de la economía de guerra provenientes del conflicto armado. La Fiscalía General de la Nación desarrolló unas resoluciones con las cuales se establecía el procedimiento para encontrar esos supuestos bienes. Sin embargo, todo terminó siendo una gran mentira. Y esos bienes empezaron a ser manipulados y entonces la Fiscalía utilizó falsos testigos y empezó a meter a familias, ciudadanos y personas de buena fe en Colombia que nada tenían que ver con la guerra, que nada tenían que ver con las FARC, y los metió como si ellos hubieran sido de la guerrilla, los metió como si ellos hubieran sido las personas que ocultaban bienes de las FARC. Luego la Fiscalía utilizó los medios de comunicación y cuando lo hizo, entonces empezó a presentarlos a todos como guerrilleros, como unas personas que estaban desafiando el acuerdo de paz. Finalmente la Fiscalía, con las mentiras que instrumentalizaron, metieron a la cárcel a más de 16 personas, de 16 familias, acabaron con miles de empleos en Colombia, acabaron con miles de millones de patrimonio, pero sobre todo, lo que más nos duele, lo que más nos preocupa, acabaron con la creencia y con la fe que teníamos todos en el acuerdo de paz. La Fiscalía General de la Nación utilizó de manera aleve esas argumentaciones para atacar inclusive a víctimas del conflicto. El señor Luis Alirio Mora Urrea, Norberto Mora Urrea, Uriel Mora Urrea, Edna Mora Urrea, todos ellos de una familia habían sido víctimas del secuestro por las guerras entre las FARC y el Estado colombiano. Cuando la Fiscalía los vio, no desarrolló jamás sobre ellos un proceso de investigación para llevarles la verdad y la justicia. Y con un testigo falso los volvió guerrilleros
y los metió a la cárcel y le quitó sus bienes y luego los presentó ante el mundo como las personas que ocultaban los bienes de las FARC. Asimismo hizo con la familia Chaux, con la familia Falla, con la familia Parra. Mauricio Parra hoy en día se encuentra recluido preventivamente después de 3 años en una cárcel. Y cuando el señor Mauricio Parra denunció que estaba siendo objeto de esa instrumentalización de la Fiscalía General de la Nación, de inmediato y sin que exista un soporte suficiente, la Fiscalía lo envió a una cárcel de máxima seguridad, donde él ahora vive inclementes condiciones de temperatura, aislado de su familia y de toda la sociedad, a pesar de ser una medida preventiva. La Fiscalía General de la Nación, con esa política y con esa instrumentalización de los casos, lo que hizo fue fomentar la disidencia. Todos los que firmaron el acuerdo de paz empezaron a recibir mensajes mediáticos y populistas en donde la Fiscalía General de la Nación decía que les había encontrado los bienes. Por eso hoy hay disidencia, porque esas personas empezaron a escuchar que la Fiscalía los perseguía, pero nunca los vincularon a un proceso penal ni a un proceso de la justicia transicional. La Fiscalía General de la Nación ha funcionado como una máquina de guerra, en una guerra jurídica para atacar el acuerdo de paz y atacar la Jurisdicción Especial de Paz. Con esa teoría la Fiscalía empezó a tomar las familias en Colombia y entonces las colocaba como personas que tenían los bienes de las diferentes estructuras de las FARC. A los Moro Urrea los colocó como testaferros de Romaña, a Parra lo volvió testaferro de la Teófilo Forero, a la señora Luz Estela y a la familia Chaux los convirtió en los testaferros del Bloque Sur, y así ha venido haciéndolo de forma impune. Casi a todos los tenemos ahora en libertad, pero la agresión al acuerdo de paz ha sido muy grande. Por eso estamos solicitando la intervención de la Comisión Interamericana, para que la relatoría que corresponda pueda hacer las reuniones que se pudieran realizar para discutir este tema y poder evidenciar el daño tan grande que se le ha hecho a la paz en Colombia. Las instituciones de este Estado colombiano no pueden agredir los acuerdos de paz. Este momento es crucial porque tenemos un Estado que frente a los organismos multilaterales y frente a las personas que preguntan en el exterior sobre el acuerdo de paz se hacen ver como si el Estado estuviera protegiendo el acuerdo de paz. Pero realmente el gobierno y la fiscalía están atacando el acuerdo de paz, quieren hacerlo trizas. Es necesario que la comisión pueda emitir las recomendaciones suficientes para que no vuelva a pasar, que las instituciones de Colombia fijen como objetivos de su desarrollo, de sus actividades, atacar los acuerdos de paz. Es importante que la comisión pueda hacer un acompañamiento o emitir recomendaciones para que esos jueces que están resolviendo estos asuntos tengan imparcialidad y autonomía y no vayan a ser atacados por la institucionalidad o por el gobierno. Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ayude a defender esa impunidad que se generó sobre una víctima del secuestro y que ha sido una de las personas emblemáticas sobre este acuerdo a la paz, y es el señor Luis Alirio Moro Urrea, quien es sujeto de protección de derechos humanos por haber sido víctima de la guerra y ahora es víctima del Estado, que a través de la Fiscalía busca acabar los acuerdos de paz. Muchas gracias. En cuanto al tema del acuerdo de paz en Colombia, decirle al señor Pedro Alejandro Carranza que la comisión incluye en su capítulo 5 del informe anual un capítulo específico sobre Colombia, y el capítulo 2 de ese capítulo se refiere justamente al acuerdo de paz y a todos los elementos que la comisión ha venido observando en relación con el cumplimiento del acuerdo de paz. Y este elemento que usted comenta es un elemento que realmente la comisión no había tenido noticia, digamos, desde la perspectiva de monitoreo, y que si ustedes con sus colegas, cuando nosotros presentemos este informe que se va a hacer público en el mes de abril, se va a presentar al Consejo, al Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos el 15 de abril. Entonces, ustedes pueden, después de leer este informe, decirnos en qué elementos específicos la comisión tiene que enfocar el trabajo que ya viene realizando, que dé cuenta de estas situaciones tan
delicadas y preocupantes que usted ha presentado hoy. No quiero dejar de mencionar la problemática de Venezuela, la problemática de los defensores de derechos humanos en Honduras, todo el tema de los acuerdos de paz con los que la Comisión está comprometida con Colombia para la efectividad de los acuerdos de paz, y recogemos esta información como un aporte muy valioso para nuestro trabajo de monitoreo y de revisión del cumplimiento de los derechos humanos por parte de los países, estados partes de la Convención y miembros de la OEA.